En nombre de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Instituto Pedagógico de Caracas, a través de la Subdirección de Investigación y Posgrado y el Centro de Investigaciones de la Praxis Docente, le damos la más cordial bienvenida a la doctora Noraima Bolívar, quien es egresada de nuestra universidad en Educación Integral, mención Lengua. Asimismo, es magíster en Lingüística y doctora en Educación, experta en procesos y learning y miembro activo de la Asociación Mundial de Tutores Virtuales. El año pasado concluyó sus estudios postdoctorales en crecimiento espiritual en esta misma casa de estudios. A continuación, la doctora Noraima Teresa Bolívar Márquez. Bienvenidos a este espacio, el cual tiene como finalidad compartir lo que representa el ser íntegro conectado con la divinidad a través de una textura discursiva. Para desarrollar este tema, se formularon algunas interrogantes que motivaron este estudio. Se puede apreciar el ser íntegro conectado con la divinidad a través de la expresión de la textura discursiva. ¿Qué significa el ser íntegro? ¿Qué es la divinidad? ¿Cuáles son los criterios que conectan al ser íntegro con la divinidad? ¿Cómo se relaciona el ser íntegro conectado con la divinidad mediante la expresión de la textura discursiva? Ante estas preguntas, comenzamos por interpretar lo que significa el ser íntegro y la divinidad. El ser íntegro es la manifestación del ser humano ante la vivencia, experiencia y forma de actuar en todos los ámbitos de la vida de manera coherente hacia su propio bienestar. La divinidad es la esencia del ser humano que proviene de Dios. Los criterios que conectan al ser íntegro con la divinidad muestran la integridad del yo soy del ser humano a través de observar las siguientes actitudes. Ser verdadero contigo mismo es hablar siempre con la verdad. Ser auténtico es demostrar lo que eres a través de tu actitud con sinceridad, coherente con tu sentir, pensar y actuar. Aceptarte como eres, reconociendo tus virtudes y debilidades. Ser humilde. Respetar la forma de ser de los demás sin juzgar. Conectarte con lo que te gusta. Ser responsables con tus compromisos. La conexión entre el ser íntegro y la divinidad radica en que todo lo que pensamos, sentimos y hacemos refleja lo que somos a imagen y semejanza de Dios. Cuando mostramos la divinidad que tenemos en nuestro yo interior. Esa divinidad, que es el mismo Dios, se encuentra dentro del ser humano y forma parte del yo interno, el cual refleja la esencia del ser crístico en todas sus dimensiones.
tales como la salud perfecta, la bondad, la honestidad, la paz, la armonía, la sabiduría y la prosperidad. Asimismo, se expresa a través de las diferentes maneras de comunicarnos consigo mismo y el entorno, además de nuestras acciones. El acto comunicativo expresa la conexión entre el ser íntegro y la divinidad. Es por ello que la textura discursiva constituye un registro verbal que va más allá de las palabras cuando se emite un discurso, razón por la cual se requiere considerar en este apartado y explicitar su significado. La textura discursiva es la unidad de discurso que se compone de elementos verbales que están organizados y relacionados entre sí de manera explícita o implícita, según Tuxo 2001. Para una mejor comprensión sobre la textura discursiva, tenemos los criterios de coherencia de Van Dijk, 1988, quien considera el contexto social interaccional e institucional es el que tiene que ver con la ubicación en espacio, el tiempo y la situación que hace posible comunicarnos de una manera eficaz y eficiente con el entorno. El proceso de producción y comprensión del discurso, nos permite organizar las ideas a fin de expresarla de manera coherente, así como tener la capacidad de entender el discurso que nos llega a través de los sentidos. Es más complejo que la asimilación y decodificación de los mensajes recibidos. Las propiedades pragmáticas del discurso desde las perspectivas de actos de habla, macroactos, macroestructuras y microestructuras están orientadas a la función de lo que se quiere comunicar y para ello se utilizan estrategias de coherencia y cohesión entre las palabras, frases, oraciones y textos, a objetos de crear un discurso coherente indiferentemente si este es oral o escrito. Las relaciones semánticas, el léxico, la pertinencia y significado, estructuras lingüísticas, morfosintácticas y fonológicas, se basan en contenido, el propósito, el significado y el sonido de las palabras, en equilibrio informativo entre el mensaje que se produce y el mensaje que se recibe acorde con el entorno y la situación. En el contexto situacional y coherencia discursiva, la comunicación, el propósito del mensaje lo determina el hablante, según la situación y la ubicación del entorno en que se produce. Desde esta perspectiva, hablar de textura discursiva se traduce a la adecuación del discurso, bien sea oral o escrito, acorde con el contexto situacional, manteniendo la esencia del ser crístico,
ante cualquier circunstancia que se presente en función del entorno en el que se desenvuelve la comunicación. En este sentido, recuerda la importancia de cuidar el manejo y la intención de la palabra, porque cuando expresas positivamente, vas a obtener buenos resultados, pues la palabra tiene poder y hace posible co-crear según tus pensamientos al enfocarte con fuerza y seguridad. Así, por ejemplo, cuando estamos en un ámbito académico, una conferencia, una clase magistral, cuidamos los usos lingüísticos de forma correcta al comunicarnos, mientras que cuando nos encontramos en un ambiente informal, una reunión familiar, un compartir de amigos, un paseo, utilizamos un lenguaje cotidiano. Aunque los niveles de comunicación son diferentes, dependiendo de las características del entorno físico, las acciones comunicativas, verbal y no verbal, el evento social y o académico, formal e informal, siempre es nuestra actitud la que debe ser consona con la representación del yo interno. Con base a estos planteamientos, se hizo necesario ir hacia la búsqueda del conocimiento a través de la realidad con verdadero sentido de descubrir, interpretar, analizar y producir sobre el tema coherencia discursiva conectado con la divinidad que posee un ser íntegro. En razón a esto, se consideró un procedimiento conducente a aclarar de forma confiable, sistemático y con criterio de validez los resultados de esta investigación a través de una matriz de contenido cuyo trasfondo existencial y vivencial es el análisis del discurso, con el rigor del método hermenéutico. Para ello, se realizaron una serie de talleres que se llamaron Encuentros de Reflexión sobre Despertares del Alma, con el fin de crear espacio para compartir conocimientos y experiencias vinculantes con el crecimiento espiritual, donde se brindaba la oportunidad de expandir y proyectar la integridad del ser con la conexión existente entre el sentir, el pensar y el actuar, conducente hacia el bienestar del yo interior. En estos encuentros se trabajaron algunos de los principios de las leyes espirituales universales, lo que permitió dilucidar las interrogantes del estudio para así dar las consideraciones finales con sus respectivos aportes. Ahora bien, ¿por qué es relevante este estudio? Pues nos permite tomar conciencia del uso y manejo de nuestra lengua con propiedad y poder explanar las ideas de manera concreta y precisa en cualquier discurso, bien sea en un ambiente formal e informal. Por lo que, si consideramos que nuestra divinidad estará siempre presente, ésta deberá
quedar reflejada en nuestro accionar diario. Finalmente, para concluir, tenemos las consideraciones y aportes de este estudio. Empieza a ser consciente de tus pensamientos. Focalízate en positivo, alcanzando aquello que anhelas, lo que te gusta y te hace feliz. El mundo exterior actúa como un espejo, reflejando tanto nuestra luz como nuestra sombra, siendo un retrato de nuestro mundo interior. Ser honesto, ser agradecido y valorar todo lo que te produce bienestar. Encuentra momentos de calma y relax. Medita, respira y suelta. Utiliza a tu favor la neuroplasticidad de tu cerebro. La perspectiva discursiva interactiva de un ser íntegro de luz requiere de un hilo conductor semántico, de la capacidad analítica de diversos contextos y de una coherencia entre lo que piensas, lo que dices y lo que haces conectado con la divinidad. Agradecida por su atención e interés en su participación en este evento, quedo atenta a cualquier comentario o consulta que tenga bien hacer. Gracias. Ya concluida la oratoria, los invitamos a enviar sus preguntas a la brevedad posible para iniciar la interacción ponente-audiencia.